Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Estamos acá hablando de la segunda parte de Esther. Así que empezamos con una oración. Señor y Padre, gracias te doy por este día. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das. Gracias por siempre estar con nosotros, Padre. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Y gracias porque a pesar de que a veces somos pecadores, a veces cometemos pecados, Padre, que no queremos cometer o que estamos peleando con algo, Señor. Tú siempre estás ahí para perdonarnos, Padre. Tú dices que si nosotros venimos a ti con corazón arrepentido y con corazón dispuesto a cambiar, Padre, tú nos perdonas y tú cambias nuestra mentalidad, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tú vengas hoy, Señor, a hablarnos, Padre, que sea yo instrumento tuyo, Señor, de cómo quieres tú que yo guíe esta enseñanza, Señor. Te entrego todo, Padre, te entrego mi vida, Padre, te entrego todo lo que soy, Señor Jesús, que seas tú obrando en cada una de ellas, Padre, y en mí también, Señor. Que seas tú enseñándonos, Padre, y transformando nuestras vidas, Señor amado. Te doy gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias por todas nuestras circunstancias, Padre. Gracias porque tú nos estás enseñando y tú nos estás moldeando, Padre, a lo que tú quieres que nosotras nos convirtamos, Padre. Te pido, Padre, que tú nos des fortaleza, Padre, en sobrellevar eh, lo que estamos pasando, Padre, nuestras circunstancias, Padre, nuestros problemas, Padre, que nos de sabiduría, Padre, de cómo salir de ellos, Padre, de cómo encontrar soluciones, Padre, no quedarnos en el victimismo o en el problema, Señor, sino que enfocarnos en ti, Señor, en el que todo lo puedes, Señor, en lo que para ti no hay nada imposible, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por cada una de tus bendiciones, Padre. Gracias porque siempre, Señor Jesús, vemos tu mano en todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no movernos, a no hacer nada, Señor, sin pedir tu guía, Padre, sin pedir tu, tu enseñanza, Padre, sin pedir donde tú quieres que nosotros hagamos, Padre, que a todo lo que hagamos te lo entreguemos a ti, Señor, y que seas tú, Señor, obrando y guiándonos, Señor, en lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Te declaro, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Padre. Declaro que tú eres nuestro Padre amado, nuestro papito, Señor, y declaro que tú siempre estarás con nosotros, Padre. Aunque, como tú en tu palabra dice, aunque tu padre y madre no te quisieran, o te echaran fuera, tú siempre estarás ahí con nosotros y tú siempre nos guiarás, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por estas mujeres que tú pones acá, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus hogares, Padre, que tú bendigas su familia, Señor, sus hijos, Padre, que seas tú obrando en sus casas, Señor. Te entregamos todo, Señor, todas nuestras pruebas, todo lo que nos está agobiando, nuestros pensamientos, si estamos pasando por algo, alguna prueba, Padre, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Padre, que seas tú, Señor, demostrándonos el camino, Señor, donde debemos de andar, Señor. Guíanos, Padre, danos la sabiduría, Padre, como mujeres virtuosas, Señor, para hacer la diferencia, Padre, para poder guiar a nuestra casa y a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te ponemos a nuestra familia, te ponemos todo a ti, Señor. Seas tú obrando en cada uno de ellos, Padre. Seas tú transformando, Padre. Ayúdanos a darnos paciencia, Padre. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para seguir levantándonos firmes, Señor, en la roca que es Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Ok, miren, hoy estamos hablando de la segunda parte de Esther y está bien bonita. Dice
Esto ya es el día 3, 4 y 5. So, para momentos como este, la nueva Miss Persia, hay dos personajes que destacan en esta historia, Esther y Mardoqueo. Cuando se abre el libro, Esther acaba de convertirse en reina al ganar el concurso para elegir a Miss Persia. La ex reina, de nombre Basti, había caído en desgracia con su marido al negarse a concurrir a la fiesta para que el rey se vanagloriara con su belleza. El episodio sórdido ocurrió durante una fiesta de 7 días en el palacio, en la que los invitados se le permitió beber sin restricciones. Y estábamos viendo la semana pasada de que era una fiesta muy ponderosa, es la palabra, ¿verdad? O sea, muy exagerada, ¿verdad? Muchas riquezas, eh, pues muchas cosas que el rey como que se estaba, tiró la casa por la ventana, ¿verdad? O sea, el rey Sí. ¿no? prácticamente. Eh, en el séptimo día, como, Exuberante, ¿cómo? así, exuberante, como que Sí, eh, exagerada en gasto. Pero sí, imagínate esa gente por allá que de por sí es exagerada, ¿cierto? total. Y estábamos viendo que hasta los vasos de vino eran de oro, o sea, era una exageración de derroche. Dice en el séptimo día, como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, o sea, prácticamente estaba bien pasado de copas, ¿verdad? Decidió que sería una buena idea mandar a traer a su esposa Basti para exhibir su belleza ante los pueblos y a sus dignatarios. Basti decidió que no era buena idea y se negó a presentarse. Furioso, el rey consultó con sus abogados. Rápidamente aconsejaron al rey que controlara los daños que la reina Basti podría causar y que la mandara al exilio para evitar que las mujeres de la nobleza respondieran a todos los nobles del rey de la misma manera. O sea, yo creo que lo dirían, pues ahorita con lo que estamos viendo de cómo se está levantando la mujer, ¿verdad? O sea, eso era lo que querían evitar ellos, ¿verdad? O sea, que la mujer como que se rebelara contra el rey y que las otras mujeres vieran el ejemplo que ella, ay, si la reina se negó al marido, o sea, ¿cómo no nos vamos a negar nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí. pues la sacaron, ¿verdad? Y dice, Esther ganó el concurso. Pero bueno, entonces la sacaron a ella y empezaron a hacer como en todo el reino, ¿verdad? O sea, a ver, buscar las mujeres más hermosas, las mujeres más bonitas de todo el reino. Y entró, en esas estaba Esther, ¿verdad? Y Esther o sea, se convierte en reina. O sea, y es todo un proceso, o sea, para que ellas pudieran estar con el rey, era un proceso de 12 meses prácticamente, donde ellas como que incluso hasta las bañaban en perfume, en colonia, ¿verdad? Para que ellas, o sea, era un proceso increíble de preparación, ¿verdad? O sea, mucha preparación. Y pues Esther era hermosa también, ¿verdad? O sea, Esther era muy bella. Y dice, Esther ganó el concurso y prácticamente en un día pasó de la oscuridad del anonimato a la realeza. En más de un sentido, ella debería hacernos pensar en nosotros mismos. Al igual que Esther, somos residentes del palacio. Esther, la novia de Asuero, y nosotros, la novia de Cristo. Ambos tenemos acceso al trono del rey, que es Dios, ¿verdad? Y ambos tenemos un consejero para guiarnos y enseñarnos, que en nuestro caso sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro consejero es el Espíritu Santo. El consejero de Esther fue Mardoqueo. Dice en Esther 10, los versos 17 al 20. ¿Alguien quiere leer Esther 1 del 17 al 20? Ya.
El capítulo 1 Ajá. Por favor. del 10 17 al al 20. 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menos precio y enojo. Mucho menosprecio y enojo. Disculpa, ¿hasta qué versículo? Al 20, porfa. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Bastio no tenga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande y todas las... Esto fue lo que explicaste anteriormente. Ajá. Ujú. Dice, además de su propio orgullo, ¿por qué el rey castiga a Basti? ¿Qué mensaje contundente estaba enviando a las mujeres? ¿Cómo crees que se había sentido Esther cuando se encontró viviendo en el palacio del rey? Pues yo creo como que de eso, ¿verdad? De respeto, ¿verdad? De enseñarle respeto Lo que pasa es que por lo menos cuando yo la estudié, en esa preparación que tenían todas las mujeres, como que también accedía a la intimidad Ujú. y ella no quiso, Okay. ¿me entiendes? Entonces, obviamente era una mujer muy hermosa, que es ¿Quién? ¿Basti o Esther? Esther, Okay. ¿me entiendes? Y realmente, pues, o sea, ella despertó en él algo que tú como rey no puedes tener. ¿Me entiendes? Entonces, claro, obviamente manda llamar a Basti porque es como que me rindo a tus pies a esto, pero es como lo prohibido, ¿me entiendes? O sea, ya va, ¿quién es esta mujer? Que yo soy esta persona. De hecho, creo que a ella no le permitía, a pesar de ser reina, como que un consejero lo tenía, pero a ella, siendo como que la esposa, no le permitía llegar hasta él, sino que tenía que ser a través del consejero. Entonces, ella hasta esas cosas rompía los reglamentos, ¿me entiende? Entonces, obviamente, es como esa sabiduría que le da el mismo Dios a ella, cómo interceder, porque es sabiduría. Yo te estoy a ti conquistando por mi sabiduría y no por mi belleza, ¿me entiendes? Y como tú dices, es solo algo que Dios puede hacer, ¿verdad? Porque, o sea, cómo, ahí vamos a ver ahorita la historia, o sea, de cómo ella, pues, como tú dices, rompía las reglas y todo era con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque otra, pues, no hubiera podido hacer eso, ¿verdad? O sea, Dios ahí sí que hace lo que, si Él te manda a hacer algo, pues Él mueve todo para que eso algo llegue, ¿verdad? Es hermoso. Así. Amén. Dice, ahora eh, dice, pueden leer esto sí es largo, Esther 2, 1 al 18. Ok, vamos. Pasada estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey,
sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, que era este era el amigo consejero de ella, que era un eunuco del rey, que guarda de las mujeres y les da sus atavios, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, que es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, que guarda las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios. A ver, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ah, fíjate, la que se había negado era Esther, no Basti. Sí. Ujú. No, Basti se negó a asistir a la fiesta. Esther Se se lo negó, negó a él. exacto. A ver, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. No sé qué es afeites, hay que buscar. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir, ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y en la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sasgas, el eunuco del rey, que guarda de las concubinas. No venía más el rey salvo si el rey la quería y ella llamada por nombre. Fíjate tú, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo a Hagai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes del Tebet, en el año 7º de su reino. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él,
más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran combate, un gran banquete. Otro. Combate. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y siervos el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. No sé cómo interpretar mercedes. Miren, aquí les Ya enseño voy qué a buscar significa. mi pelo. Okay. Aquí les enseño qué significa el afeites. Afeites dice restregamiento, es decir, jabón o perfumería para el baño, como detergente, afeite, atavio, medicina. Sustantivo masculino que significa raspado, frotado, purificado. Esta palabra hebrea lleva la connotación de raspar, lo que es impío o dañino. Esta palabra aparece 3 veces en referencia a la purificación ritual después de la menstruación. Eso es como el significado de afeite. O sea, es que es un proceso fuerte de, ¿cómo se llama esto? De purificación lo que pasaba, ¿verdad? O sea, pasaban las mujeres en eso. Am, Dice, ¿qué se puede aprender del pasado de Esther y de su educación? ¿Qué importancia tiene que Mardoqueo sea su primo? Pues yo creo que ella era muy, en un aspecto, pues acuérdense que ella era huérfana, o sea, ella no tenía, no habla de los padres de Esther, sino que ella, el tío, Mardoqueo, fue el que la crió, ¿verdad? Fue el que la crió desde pequeña, entonces, y la trató como su hija, ¿verdad? Ah, ¿qué tema recurrente encuentras en los versículos 9, 15 y 17? ¿En qué forma le sirvió esta cualidad a Esther en la corte persa? Vamos a ver, en el 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. En el 15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, tiene quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo. Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Eso es favor, ¿verdad? Y el 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Pues yo creo que ella era muy, era gracia, o sea, era muy, ¿qué palabra? O sea, ¿cuál es la palabra que se ponen las tres? Era, que era muy, o sea, que era, perdón, ¿Agraciada? No. agraciada, esa es la palabra. O sea, que ella era muy, pues muy bonita, ¿verdad? O sea, muy, muy, y se me hace que
el carácter de ella era como muy noble, ¿verdad? Muy, muy bella por dentro, ¿verdad? Entonces creo que eso fue Amén. lo que a él la cautivó, ¿verdad? Porque pues no había maldad en su corazón, ¿verdad? Y a ver, dice, teniendo en cuenta su educación, sus raíces judías y los miles de otras mujeres en el harén del rey, las probabilidades de que Esther se convirtiera en reina parecían escasas. Sin embargo, se ganó el favor de todos. ¿Casualidad? No. Busca los siguientes versículos y escribe lo que cada uno dice acerca del favor de Dios. En Salmos 5:12 dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Bello, ¿verdad? En Salmos 84:11 dice, el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. En Proverbios 3:34, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. En 2 Corintios 9:8 dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera Amén. que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén. La recibo. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y aquí vamos a ver Mardoqueo. Mardoqueo, una figura del Espíritu Santo. Mardoqueo había adoptado a Esther como su hija y fue él quien la instruyó para que mantuviera en secreto su condición de judía cuando se convirtió en reina. También fue Mardoqueo quien descubrió el plan de Amán para exterminar a los judíos y persuadió a Esther para que pusiera suero al tanto de la inminente masacre. Quizá tú te preguntes por qué fue necesario persuadirla a que lo hiciera. Es posible que Mardoqueo se haya preguntado lo mismo, pero veamos lo que le dijo Esther. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitados por el rey se acerquen a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única expresión es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Por extraño que nos pareciera, ni siquiera la reina podía acercarse al rey sin una invitación. Entrar en la sala del trono sin ¿Ves invitación, lo que te decía? ajá, Que no siquiera eso. exacto, era arriesgarse a visitar el patíbulo. Aún así, Mardoqueo la convence de que corre el riesgo. Si te has preguntado por qué veo a Mardoqueo como una figura de Espíritu Santo, sencillamente observa cómo la animaba a hacer lo correcto. Le dice que no piense por qué por vivir, que no piense que por vivir en el palacio del rey escaparía el exterminio del pueblo judío. Le dice que si ella calla en ese momento, alguien más hablará para salvar a los judíos, pero ella y la familia de su padre morirían. Y agrega, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y es como nos habla Dios, ¿verdad? O sea, como nos habla el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, acuérdense que el único que nos juzga o el único que nos pone la duda o nos pone como nos siembra esa cosa de el miedo es el diablo, ¿verdad? Pero Dios siempre te va a hablar, te va lo que Él quiere que haga, te lo va a reforzar, o sea, y te lo va como que a hacer como preguntas, ¿verdad? O sea, a preguntar como
pues no estoy yo aquí, o sea, o cosas que tú vas a saber que es Dios, ¿verdad? Eh, Dice, Mm. Mardoqueo es una figura del Espíritu Santo e insistió Esther a hacer lo correcto. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra vida? En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. O sea, Él nos recuerda la palabra, ¿verdad? Dice Juan 16:8 al 10, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. En Juan 16, del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque a veces mucha gente dice, es que yo no sé cómo orar, pero Dios te dice que tengas un corazón dispuesto y que tú hables con tu padre, que estás hablando con tu papito, ¿verdad? Y Dios, el mismo Espíritu Santo te va a guiar en lo que tú tienes que orar. O sea, muchas veces, y yo creo que pues a todas nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces empezamos a orar y de la nada empezamos a orar por algo que ni siquiera habíamos planeado o no teníamos pensado y empezamos a orar por eso. Y es el Espíritu Santo que te está guiando a interceder por alguien en ese momento, interceder por algo que tal vez tú no piensas que es importante, pero hay algo que alguien donde estás ahí o algo en tu mismo espíritu que te está como que dando la alerta, ¿verdad? Tienes que orar por esto. O sea, empieza a interceder. Y acuérdense que la oración tiene poder, la oración es poderosa, la oración cambia, puede, o sea, puede tocar vidas, puede cambiar muchas cosas, o sea, es poderosa de verdad, o sea, y, y tiene, o sea, tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el poder de Jesús en nosotros, el mismo que con Dios, que Jesús oró aquí con Dios en la tierra, ese lo tenemos nosotras y lo podemos habilitar en cualquier momento, ¿verdad? Pero ojo, porque también el Espíritu Santo se debilita, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo lo podemos nosotros apagar con nuestras actitudes, con no ser obediente, con querer hacer nuestra voluntad o no querer seguir lo que Dios nos llama, ¿verdad? O sea, nos dice que hagamos y es ahí donde el Espíritu Santo es como una velita, ¿verdad? Que se va apagando y Se se va apagando entristece. y se entristece. Entonces, es bonito que nosotras le preguntemos a Dios, ¿verdad? O sea, pues, siempre examina nuestro corazón, examina mi corazón. Muéstrame. Esta semana escuchaba una oración tan bella en Instagram y decía, Dios mío, no permitas que me aleje de ti. O sea, no porque ella decía, no porque me vaya a ir al infierno, me vaya a quemar, sino porque no puedo estar sin ti. O sea, no podemos Así estar es. sin Dios y de verdad es algo que pues a veces no tenemos, o sea, decimos, no tengo tiempo, no se me fue y no oré, pero es algo que tú siempre estás como que algo te hace falta y siempre, o sea, en el carro, en donde sea, en la puseta, como dice poseta, en el inodoro, en lo que, donde estés, o sea, nunca hay un mejor momento, o sea, nunca va a haber el perfecto momento para orar.
O sea, siempre que tú tengas algo en tu corazón, órale al Padre, porque a Él le gusta tener esa relación. Acuérdense que es una relación, son dos, o sea, es Dios y tú, ¿verdad? O sea, es uno y Dios. Entonces, esa relación hay que cuidarla, ¿verdad? Y acuérdense que es como el enamoramiento, ¿verdad? Que cuando nos enamoramos de nuestro marido, pues éramos de que queríamos estar todo el tiempo ahí pegadas y así hay que ser con Dios, ¿verdad? Y no permitir que se enfríe esa relación, que nosotros apaguemos ese Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que cuando surgen esas conversaciones en el baño o en la poseta es porque de una u otra manera uno vive una relación con Él. Para todo está presente Él, todas las obras que hacemos, obviamente las hacemos en su nombre, pero yo soy de las personas que hay que buscar un espacio íntimo. Claro, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo contigo que por lo menos antes me pasaba, te llegaba un mensaje, una intercesión, yo, ay, sí, Dios mío, para orar con esta persona. Se terminaba el día, Dios mío, yo no recé por recé, no, oré por esta persona. Trato de irme a su presencia lo más rápido posible, por cualquiera que sea la petición. Obviamente yo tengo una ventaja que quizás no tienen otras personas, quizás sí, de que eh, prácticamente yo puedo tomar la decisión e irme al cuarto y hacer eso, pero de pronto las personas están en su trabajo, en alguna otra parte, pero entiendo lo que tú dices de que no hay momento para realmente tener esa comunión con Él y de verdad ir en oración. Hago una acotación que nos pasó este fin de semana, ayer. El profesor del estudio bíblico de la iglesia de acá, él dice, bueno, yo creo que con este auge de tanto avivamiento, la palabra donde dice la mies es mucha y poco los obreros, ya yo no creo que ni tanto, porque de verdad hay muchos que si no sé. Y se paró, pidió la palabra, pero a mí me llamó eco porque, claro, ellos no discutieron, obviamente es el profesor, sé que el otro, pero el otro es el teólogo. Y él hace una exposición de algo y después él dice, y con respecto a lo otro, difiero de lo que tú dices. ¿A qué se refería él? La mies es mucho y poco los obreros. Sabemos cuál es esa porción de la Biblia. Pero hoy yo con el versículo diario que hablaba de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esta mañana reflexionaba, es que el trabajo que tenemos nosotros los cristianos, de poderle decir a la gente, no te preocupes porque Él está dentro de ti. Hay personas que ignoran eso. A eso me quiero referir, porque muchas veces hay gente que no sabe porque ignora que nuestro Señor Jesucristo es Dios y en el poder de su gran espíritu, ¿me entiendes? Mora en nosotros. Amén. Entonces la gente no tiene esa conexión. Yo no desmerito cuando las personas nos dicen unámonos en oración, porque tú lo acabas de decir. Jesucristo a través de su evangelio nos mostró este de que a cada momento iba a la presencia de nuestro Señor. Y creo que son 3 o 4 oportunidades donde Él dice, Abba Padre. ¿Me entiende? Entonces, mm, hay personas que no entienden el poder del Espíritu Santo, Total. no lo entienden. Esa intimidad propia no la entienden. Y tú lo dijiste, hay que ir a la intimidad con Él. Hay que ir a la intimidad con Él, porque de verdad no, pienso que no conocemos a Jesús. Yo sigo insistiendo en que no conocemos a Jesús. Entonces, fíjate tú, estamos leyendo un libro donde Jesucristo no había nacido, donde el Espíritu de Dios obraba en las personas que Dios escogía, a diferencia de nosotros. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, Él viene a morar en nosotros.
pero ¿qué hay de nuestra labor como cristianos? Ah, ¿Cierto? mm. Ya Y, no hablo más. o sea, y es como dice Carlita, o sea, no es que vayas o sea, eh, a estar dando bibliazos, ¿verdad? Sino que simplemente una palabra o a veces mucha gente está buscando oración, o sea, anda tan mal que lo único que tú podrías hacer es decirle, puedo orar por ti. Total, pero fíjate tú que acabas de decir algo clave. Llama a una convocatoria a orar y la gente no tiene ni la menor idea del poder de la oración y sobre todo la palabra lo dice, coinonía. ¿Qué es la coinonía? Ese texto que te dice a ti, ven en comunión conmigo, porque mi palabra dice que donde hay dos o más reunidos, ahí está el poder de Dios. Tú puedes orar sola con Dios. Podemos orar una persona o con otra, pero dos o más, en tu presencia está el poder de Dios. Amén. Y la gente no le gusta. Lo que pasa es que, mira, yo no sé, a mí, yo no sirvo para un púlpito. Estoy segura que a mí me bajarían de un púlpito porque sí, puedo pasar por fanática, pero se vive una manera de ser cristiano light, muy light, ¿sabes? Muy, muy light. Es Em, como hoy estaba oyendo lo que puso Annie el de YouTube. pero ve qué excelente. Sí, o sea, decía eso, acuérdense que no podemos ser, o sea, ni tibios, ¿verdad? Y decía que obviamente tú tienes ay, se me pasó lo que les iba a decir, pero o sea, tú tienes como el poder de dar, de enseñar y de decir, tú lo puedes Ujú. hacer, o sea, tú lo puedes hacer, pero es de poner a Dios primero en todo lo que hagamos, o sea, poner a Dios y que Dios sea nuestro centro. Y como decía acá, o sea, el Espíritu Santo mismo te va a enseñar cómo orar, o sea, te va a enseñar cómo interceder y es algo tan simple como pues, estar dispuestos, es lo único que Dios nos pide, ¿verdad? Eso, Disposición eso. y todos, o sea, es como una conversación, ¿verdad? O sea, no está, acuérdense que en la Biblia también dice que las palabrerías como que van, o sea, Dios no te va a escuchar porque tú hables bonito, o sea, Él te va a escuchar porque tú le pidas de corazón, porque Él conoce tu corazón, Él conoce lo que tú quieres y lo que tú piensas o sea, para Dios no hay nada que esté oculto, o sea, todo Él mira tus pensamientos, Él mira tu corazón, o sea, todo lo que pasa dentro de ti y aunque tú digas esto no se lo cuento a nadie, Dios lo sabe. Entonces, si tú vienes con un corazón dispuesto, con un corazón obviamente somos pecadores, o sea, eso es lo que también mucha gente piensa que, ay, porque cree que nosotras, que tal vez creerá que nosotros somos santos, ¿verdad? Que nos creemos santos, ay, porque van a la iglesia ya son santos, ¿no? O sea, al contrario, un cristiano verdadero sabe que somos pecadores, sabemos que cometemos errores, sabemos que nos equivocamos, es nuestra naturaleza, es el ser humano. El único que fue perfecto fue Jesús aquí en la tierra. Entonces, Dios sabe eso, Dios sabe que nosotros nos vamos a equivocar, Dios sabe que lo que vas a hacer, Dios sabe lo que estás pensando, lo que estás planeando, o sea. Y si venimos con corazón de arrepentimiento, primero humilde y pidiéndole a Dios la guianza, pues lo vamos a poder hacer, o sea, lo podemos hacer Amén. y tan simple como una oración, o sea, vemos a alguien, miren, de verdad, hay mucho sufrimiento allá afuera, mucho dolor. Y si nosotros venimos nada más a preguntarle a alguien, ¿quieres oración? O sea, te puedo ayudar Eso. en oración, puedo orar por ti. Estamos haciendo algo por esa persona. Tal vez, o sea, Hay una, sí, sí, termina para yo contarte.
Dios no nos va a poner en vergüenza. Y si Dios te está diciendo que ores por ella o que le preguntes, es porque en verdad esa persona tal vez ya está desesperada, ya le dijo a Dios, Dios mío, si existes, muéstrame que tú existes. O sea, algo tan simple que puede ser, pero y nosotros podemos decir, ay, no, o sea, ¿qué va a decir? Tal vez se lo está pidiendo a Dios y Dios te lo está poniendo en tu corazón, hazlo. O sea, pregúntale, lo único que te puede decir es no, y si te dice que no, pues bueno, pues te das la vuelta y te vas. O sea, Pero fíjate que yo sigo insistiendo en que solo hasta que tenemos esa relación con Dios es el que nos va mostrando. sí, obviamente el Espíritu Santo, sí. ¿Por qué? Porque fíjate tú, dos ejemplos que te quiero mostrar con dos. Hay una cuenta que yo te la voy a compartir. Yo conozco a esa chica antes de yo venirme para Chile y tiene unos textos en su perfil de lo que ella expone, clamando ser ayudada. Yo te la voy a compartir. Yo no sé si Mati la conoce. Ella es muy conocida en Venezuela. Entonces, yo hace 2 meses, no, y con mi hijo, y yo dije, ya va, pero si ella no tenía hijo. Ella no puede caminar. Ella fue operada a través de un accidente, pero tuvo una muy mala praxis. Entonces, yo un día orando por ella, porque, y cómo le empecé a marcar más. No sé si tú conoces a Alex Tienda. Mm. Alex Tienda es un youtuber o un influencer mexicano donde él tiene una trayectoria a nivel de documentar países a donde viaja, pero explotó a través de unos videos con la comunidad venezolana mostrando lugares peligrosos, todas esas cosas, y a través de lo que recolectó por una campaña hizo escuela, un hospital en Petare, que es decimos barrio, pero es el segundo barrio más grande, o sea, como decir una favela en Brasil. O sea, imagínate lo grande que y un lugar peligroso. Entonces, yo un día viendo el video de ella, ella coloca, ay, pero fíjate que Alex Tienda me bloqueó. Y ella le cuenta a alguien que le escribe allí. ¿Que Yo te siempre bloqueó? ¿Por qué? Wow. a mí no, a la chica, Vale, vale, qué susto. a la chica. Entonces, claro, ahí hay gente que comenta, etiquetan a los artistas, quizás no hay un artista noble, quizás se vuelve repetitiva, ¿me entiende? Lo cierto es que ella no logra captar la atención de alguien. Entonces, yo desde el año pasado, yo agarré y le dije a ella, o sea, trato de explicarle de que su proceso tiene ¿cómo se dice? Un propósito para con Dios. Pero yo le dije del año pasado, habla de Jesús, habla de Jesús. Sí, yo creo en Dios, 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 yo creo en Dios. ¿Por qué la nombró a ella? Porque me recuerdo a Ana, la mamá de Samuel. ¿Me entiendes? O sea, cuando ella oraba, siempre oraba desde su dolor hasta el día que puso a Dios en alto, lo reconoció como el Todopoderoso. ¿Me entiendes? Se emborrachó con el Espíritu Santo. Su suegro decía, Ana, has tomado, te embriagaste con vino. Y decía, no, no, lloraba y lloraba. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? De que no sabemos cómo llegar al Padre, porque no tenemos, como decía la dosis hoy, la esencia, la rama. No estamos conectados con el Padre. Dios te va a conceder las cosas, pero mientras llega la respuesta de Dios, sufres horriblemente. No tienes la paz en esa oración porque no tienes el indicado, que es el Espíritu de Dios. ¿Se me entiende? Yo no sé si viste el post
de una chica que yo puse que sufre de alopecia. Sí, bueno. Un video increíble como me han escrito, chicas, pero me doy cuenta que además de que hay escritos en mensaje, tengo más escritos internos. Entonces, eso siempre me habla a mí de las personas que no quieren mostrarse. Y eso a mí a veces no me bloquea a mí, sino que a la mujer le gusta mucho silenciar su voz. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿me entiendes? De pronto Esther no era así y Dios sabía el instrumento que tenía para lo que él tenía deparado. Entonces, del video desde que yo puse el post, una chica estaba que eso le vuelve a salir, o sea, ella se raspó toda la cabeza, pero ella llegó un momento en que yo le dije, no soy yo, o sea, ella ni siquiera se detenía a ver que la cuenta no era yo la del video, porque hablaba, no, que Dios te bendiga, que esto, pero no la etiquetaba a la chica original. Y eso que yo lo tengo el puesto. Entonces ahí te empieza a decir de que no leyó, solamente ella quería era ser escuchada desde su experiencia, desde todo eso. Pero cada vez que ponía a Dios y que yo le refutaba de que esa era su decisión, pero ella me respondía de que no, de que Dios todo lo puede, ella en ningún momento escribió a Dios con D mayúscula, ¿me entiendes? Nunca. Entonces, ¿qué me quiere decir ella? Ella está hablando desde su experiencia y no desde la soberanía de Dios. Es que Primero porque donde nos damos contra la pared, porque o sea, es, no estamos, como tú dices, no estamos viendo la solución y es ahí el ser humano tiende a hacer eso, o sea, a enfocarnos en el problema, nos cerramos, o sea, nos ponemos como los caballitos que caminan así, pensando en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo, en el problema, en el cómo salgo. Y, o sea, no estamos viendo que la solución está ahí arriba. O sea, es tan simple como exacto. pedírsela a Dios. Y es ahí donde no, estamos como una ruedita, un hámster en la ruedita, ¿verdad? O sea, no vamos a ningún lado. Estamos en vueltas y siempre estamos en lo mismo porque no estamos creyendo. O sea, acuérdense que cuando crees y conoces a Jesús, al poder de Dios, no tienes, o sea, obviamente ya no hay duda, o sea, vas a decir, te lo entrego y al momento en que tú se lo entregas y le dices, ya, Dios, ya no tengo cero control de esto, empieza Dios Toma a el control tú. ¿verdad? Exacto. Porque no, o sea, le estás atando las manos a Dios, o sea, es como que con tus dudas, pues dirá Dios, bueno, y que se quede, ¿verdad? O sea, que se quede dando vueltecitas, ¿verdad? O sea, imagínense lo de Israel, o sea, cuántos días se quedaron Israel en el desierto, 40 días, y era un camino de 11 días que sin ellos, sin el quejarse, sin la quejadera, sin el ver que les faltaba, sino que les sobraba, en el ver de que Dios estaba proveyendo todo. Y de verdad, y ahí nos Sí. damos cuenta que Dios como es de misericordioso también, ¿verdad? Porque pues yo creo que en nuestra naturaleza hubiéramos dicho, ay Dios mío, o sea, hay que lleguen cuando lleguen, ¿verdad? O sea, cuando querrás te moves, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios y proveía y les pedía y tenían ganas de carne, pues ahí está la carne. Y ahí está, o sea, todo era era muy, se los daba todo y a pesar de recibir todo, siempre estaba la quejadera. Entonces, ¿y qué pasó con ese pueblo? Nunca llegó a la tierra prometida por lo mismo porque no permitieron que Dios obrara, no le abrieron las puertas a Dios. Entonces es O sea, triste. ellos llegaron, pero no pasaron 40 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo pienso que Dios nos muestra esta historia
porque obviamente la Biblia no tiene, como quien dice, un tiempo de que siempre nos va a marcar una enseñanza. Yo no me acuerdo cómo se le dice, eso tiene un nombre de que, o sea, aunque haya sido en los tiempos, porque se pueden contar los años, esto aplica para ahorita. Pero aunque haya enseñanzas desde aquella época hasta ahora, hay pactos que la humanidad no las está viendo. Y por eso es que hay muchos, como los que tú hablas, no de aquel Israel, aquellos israelitas, sino ¿Se te cortó o soy yo? Carla, ahí estás. yo te escucho. Ah, sí, pero ¿eras tú de pronto? Ay, Mm. no, me dice, su conexión es inestable, es la mía. Pero bueno, es eso, la terquedad de la propia humanidad para no extender. Ah. Y dice, vamos a ver, me quedé en Romanos, vea. Ahora Tito 3, 5 al 6 dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Am, Dice, como cristianos, el Espíritu Santo que mora en nosotros es una prueba del favor de Dios en nuestra vida. Aunque el libro de Esther nunca menciona a Dios por su nombre, la palabra favor aparece con frecuencia. Los comentaristas creen que la palabra hebrea para favor se usa regularmente para describir el carácter de Dios. Qué lindo. Y podría ser una manera sutil de sugerir la presencia del Señor sin mencionar su nombre. La palabra puede traducirse como amor leal, y este es el tipo de amor que encontramos en el centro de la relación de Dios con Israel. El pueblo no había hecho nada para merecer el favor de Dios, sin embargo, Él lo eligió y nunca lo abandonó. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nunca nos va a abandonar. En Esther vemos que Dios todavía estaba con Israel, incluso en el cautiverio. Antes de que el edicto de Amán para acabar, antes de que el edicto de Amán para acabar con los judíos fuera siquiera un pensamiento, Dios ya había preparado a sus agentes, Mardoqueo, el mensajero y el animador, y Esther, el enlace con el rey. El amor leal de Dios nunca cesó. Israel no podría superarlo. Nadie puede. Verdades para recordar. Nosotros somos la novia de Cristo con acceso al Rey y a un consejero para guiarnos y entrenarnos. Dios es misericordioso con los humildes y su favor y protección descansan en sus hijos. El Espíritu Santo nos impulsa a hacer lo correcto y nos enseña la verdad sobre quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos vivir como su pueblo. Ahora, arriesgándose. Estar en desacuerdo con Dios. Me pregunto cómo responderíamos nosotros a una petición como la que le hicieron a Esther. ¿Estaríamos dispuestos a exponer nuestra vida para que otros se salvaran? La verdad es que incluso cuando las circunstancias no son tan extremas, no siempre nos gusta obedecer a Dios. A veces no estamos de acuerdo con la intención que hay detrás de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. No queremos que Dios sea misericordioso con alguien que en nuestra opinión no se merece su misericordia. Pensemos, por ejemplo, en Jonás, el profeta. Al igual que Esther, Dios lo levantó para un momento como este, para salvar una nación con gentes condenadas a la destrucción. Le dijo Dios, anda, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia.
Pero Jonás se rehusó a ir, y cuando le pareció que Dios estaba mirando para otro lado, se subió a una nave que navegaría en la dirección opuesta a donde estaba Nínive. Ahí iba Jonás. De pronto se fijó en el cielo, se estaban formando unas nubes amenazadoras. Dios estaba detrás de esas nubes. Se desató una tormenta mayúscula, tan grande que amenazó con hundir la nave y la tripulación. En un intento por calmar la furia de las olas, optó por agarrar a Jonás y lanzarlo por la borda. Dios entonces puso a su profeta caprichoso en el vientre de un pez para darle tiempo que reflexionara. Lo dejó ahí durante 3 días, nadando en un océano de jugos gástricos y con algas marinas, a medio desintegrarse colgando por todos lados. En esos 3 días, Jonás tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre la decisión que había tomado. Y en esos 3 días llegó siempre a la misma conclusión: no tengo opción. Desde donde estaba, sentado o flotando, no veía más que 2 salidas y ninguna le parecía muy atractiva. Él tampoco lo era. Resoplaba como un predicador. Como fugitivo había sido un fracaso. Tratándolo con lástima era un cobarde. Pero el peor de los casos era un traidor. Y lo que había faltado todo el tiempo, ahora lo tenía de sobra, agallas. Así que se decidió a hacer lo único que podía en las circunstancias en que se encontraba. Se puso a orar. No dijo nada sobre lo bueno que era, aunque sí mucho sobre lo bueno que es Dios. No pidió ayuda, pero ayuda fue lo que obtuvo. Antes de que pudiera decir amén, el vientre del pez inicia unos movimientos raros, luego eructó y Jonás terminó volando sobre las olas y aterrizó en la playa con grandes ojos de arrepentimiento, lo cual demuestra que no se puede mantener humillado para siempre a un buen hombre. Pero Jonás, ¿por qué Jonás resistió la llamada del Señor? Más tarde le diría: sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambiaba las de parecer y no destruyes. Jonás no quería poner a los ninivitas sobre aviso porque no creía que fueran dignos de la misericordia. Él no estaba de acuerdo con Dios, pero Dios rechazó su opinión, perdonando a los ninivitas y salvándolos de la destrucción. Y miren, muchas veces nos estamos, hola Ani, bienvenida. Muchas veces nos estamos, a veces cuando Dios nos, eso también lo vimos, nos lo mandó Ani, ¿verdad? Creo que fue de Ani, ¿verdad? Esta semana, de que a veces Dios nos pone en lugares no para que nos, o sea, no para lastimarnos o para castigarnos, sino que para abrirnos los ojos de todo lo que puede hacer Dios, o sea, para que nosotros lleguemos con Él y empecemos a ver qué se puede hacer, o sea, a pedirle cómo podemos salir de esto, a decir, bueno, o sea, aquí ya no puedo, no, ¿cómo me levanto? O sea, ¿qué puedo hacer para salir de esto? Y muchas veces no es que nos quedemos ahí llorando con la situación, ¿verdad? Sino que digamos: Dios mío, aquí está, hagamos nuestra parte, luchemos y nos demos ánimo y nos levantemos. Y miren, esta semana estaba, ¿dónde la puse? Espérenme. Es que, ay, perdón. Miren aquí, el Salmo 37:24, creo que salió con Ani. Con el señor Kenny, no me acuerdo su nombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmos 37:24. O sea, Dios está ahí siempre. Dios está siempre y no nos va a querer, Dios no nos quiere que nos quedemos ahí, ¿verdad? Sino que nos levantemos y que agarremos su mano, ¿verdad? O sea, su mano y sigamos adelante, porque pues para eso están las circunstancias
y los problemas nos están creando carácter, nos están levantando fuertes. Y aunque lo veamos de Dios mío, o sea, yo les digo, yo he pasado algunas veces, yo les digo, Dios mío, ya no, o sea, yo creo que me estás creando el carácter, pero dame un chance, o sea, pausa, ¿verdad? Un ratito, aunque sean unos días, porque, o sea, de verdad a veces no puedo, o sea, yo se lo digo a Dios, Dios mío, ya no, de verdad, ya, dame un chance, porque no. Por Y, ahí hay un reel de una chica que le dice, Diosito, dame vacaciones. Pero la y chama creo que, sí que, ay, no, yo sé que me estás haciendo fuerte, pero ya como que ya más fuerte que esto ya no puedo. qué difícil. Sí. Y miren, todos tenemos circunstancias, todos. Yo creo que antes yo decía la gente, yo pensaba que pues solo los cristianos pasábamos por problemas, ¿verdad? Obviamente, yo creo ¿Y que qué sí dice hay algo que Alexa? levanta. No quiero ver. Dice, yo así le digo a veces, ay Señor, tú crees que yo soy una guerrera o la mejor, pero ya no puedo, mis fuerzas ya no dan, sí. Y es cierto, y es bonito que vayas con Dios, ¿verdad? Y le digas, porque sí, o sea, yo a veces le digo, Dios mío, es que ya no puedo, o sea, de verdad, ya, ¿cómo me levanto de esta? Y porque es fuerte, pero como les digo, todos pasamos por circunstancias y yo creo que lo bonito de nosotros los cristianos es saber que Dios está ahí, ¿verdad? O sea, saber que no importa donde, aunque vayan, ande en valle de muerte, ande valle de sombras, Dios está con nosotros. Y es lo que la gente no entiende allá afuera, no dice, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta matancinga o por qué hay tantos niños abusados o por qué hay niños con cáncer? Pero no es Dios, o sea, Dios, no somos nosotros mismos, o sea, con todo lo que hacemos, es que todo trae consecuencias, ¿verdad? O sea, obviamente son las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que nosotros como cristianos obviamente, a veces yo creo que estamos haciendo bien, pero es el diablo que también nos está molestando, ¿verdad? Pero es sí, las circunstancias y los problemas, todos los tenemos. Yo creo que el día que ya no tengamos problemas es porque estamos allá arriba con el Padre, ¿verdad? Y porque después siempre van a haber problemas, siempre van a venir circunstancias, siempre hay cosas que vienen, ¿verdad? Entonces, dice acercamiento al rey. Esther enfrentó un desafío similar al que enfrentó Jonás. Dios la había llamado a través de Mardoqueo para salvar a un pueblo entero de una destrucción segura. ¿Cómo respondió Esther a este desafío? A diferencia de Jonás, se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Ella vio el gran propósito y aceptó el riesgo, y fue valientemente ante el rey para buscar su favor y su protección para el pueblo judío. Imagina la escena. Puedes ver a Esther entrando a la sala del trono, como salida de una portada de revista. Ahora imagínate al rey en su trono, hojeando el último número de la revista Carros y Carruajes. A cada lado del trono, unos fornidos guardias se mantienen compasibles, mientras detrás, un poco alejados, un par de eunucos parloteaban animadamente. Delante de él, un largo día de reuniones de gabinete y de la burocracia real. Asuero deja escapar un suspiro, se hunde en su trono y por el rabillo del ojo ve a Esther. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se sintió complacido. Acuérdense que pues eso es el favor de Dios, ¿verdad? O sea, No, y o- aparte que tenían días, después que se casaron, tenían días que él lo que hizo fue encerrarse, eh, 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 tenían días que no se veían, y eh, por lo que leíste anteriormente. O sea, que realmente la amaba. sí, total. Déjame Al darte, contrario, mi Mardoqueo. déjame darte mi propia traducción de este versículo.
cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, dijo, la, la. Le tendió el cetro de oro, que era una vara de casi 2 metros de largo, que tenía una esfera ornamental en el extremo superior. El cetro indicaba la autoridad absoluta del rey persa en la tierra, y al dárselo a Esther, le estaba diciendo que había encontrado favor hacia él. Esther se adelantó y tocó el extremo, lo que indicaba su deseo de ser escuchada. El rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Hasta ahora parecía que el plan de Esther estaba funcionando. En Esther 4, 15 y 16 dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Acuérdense que ella se guiaba por Dios, ¿verdad? Ella era muy, pues ella escuchaba a Dios, ¿verdad? Entonces ella se aseguró que ellos estaban ayunando por ella, ¿verdad? Porque sabía el poder que había en eso. Las palabras de Mardoqueo inducen a Esther a que entre en acción, pero toma nota de lo primero en el plan de ayunar es que el plan de acción es ayunar. En la Biblia encontramos que las personas a menudo entraron en un tiempo de ayuno y oración antes de tomar decisiones importantes. Y es- ¿Qué te dice esto sobre la visión de Dios de Esther? ¿Cuál era el peligro real de acercarse al rey? Yo creo que Esther era como muy, o sea, ella sabía, ¿verdad? Que obviamente tenía, ella, ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? ¿qué te dice sobre la visión de Dios de Esther? ¿Cuál era el No, peligro real? el temor era que él realmente no conocía a los judíos, Exacto. ¿me entiende? Él no conocía a los judíos, sino todo lo que le decía, ¿cómo se llama? Amán era. Amén. Y obviamente había una mentira, pero bueno, ese es mi punto de vista. Total. Ah, vamos a ver. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Claro. Y es que estaba prohibido. O sea, ella no podía irrumpir, pero se la jugó. Le habías leído antes que había orado por eso, pues, ¿me entiendes? Total. Dice, cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos la opción de escabullirnos como Jonás u obedecerlo como Esther. Cuando Dios nos llama, consideremos el por qué. Como Mardoqueo le dijo a Esther, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Mardoqueo sabía que Dios no necesitaba que Esther se encargara de su plan soberano, ni tampoco necesitaba que nosotros lo hagamos. Pero Dios, en su misericordia, extendió una invitación a Esther para que se uniera a su trabajo, confiara en él e hiciera algo verdaderamente valiente que el pueblo de Dios recordaría para siempre. Dios hace lo mismo cuando nos invita a que nos unamos a él en su trabajo. Mira, Carla, eso es para ti. Y cuando lo hace, siempre brindas la ayuda y el apoyo que necesitamos. Al igual que Asuero, nos extiende su cetro de autoridad y nos da el poder y la fuerza que necesitamos para llevar a cabo la tarea que tenemos ante nosotros. Amén. Dice verdades para recordar. Dios cumplirá sus propósitos a pesar de lo que nosotros hagamos, pero Él nos invita a participar
en lo que ya está haciendo para concretarlos. Cuando veamos el gran propósito de Dios y aceptemos las tareas que nos ha llamado a emprender, experimentaremos su favor y su protección. Como hijos amados de Dios, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está listo y dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Amén. Y ahora el último. Dice el trono de la gracia. El plan de Satanás se derrumba. Lo que sigue en el resto de la historia es el rápido colapso de la baraja de cartas de Satanás. Acuérdense que Satanás estaba usando a Amán, ¿verdad? Amán para matar a todos los judíos. Amán planeaba atrapar a Mardoqueo, el único hombre que no se arrastraría a sus pies. Esther planea un plan de banquetes para Asuero y Amán. Al final del segundo banquete, ahí es donde ella, cuando llega con el rey, ella le dice que si puede crear, pues si puede ir a su banquete, ¿verdad? Que ella va a crear un banquete, que ella va a hacer un banquete para él, para el rey Asuero y para Amán. Entonces, Esther planea un plan de banquetes para Asuero y Amán. Al final del segundo banquete, solo hace dos, ¿verdad? El primero les sirve, los trata bien y todo, y los invita al siguiente día, ¿verdad? Al siguiente banquete. Al final del segundo banquete, el rey le dice a Esther que pida algo. Esther baja la mirada y tímidamente dice, ahora que lo menciona, hay un pequeño favor que he querido pedirle. Entonces procede a informarle sobre el furioso antisemita que estaba empeñado en matar a sus amigos como ratas, lo que significaba que Asuero corría el riesgo de perder a su esposa si no actuaba pronto. Y tú no quieres eso, ¿verdad, amor mío? Jerjes, que es el rey Asuero, pide el nombre del asesino. Amán empieza a buscar las salidas. Esther le cuenta todo. Asuero se enfurece, se levanta y sale corriendo en busca de un calmante. Cuando regresa, se encuentra con que Amán está inclinado sobre el diván en el que estaba la reina. En realidad estaba pidiéndole misericordia, pero el rey pensó otra cosa, de modo que antes de que Amán tuviera la oportunidad de explicarlo, es llevado al mismo patíbulo que había construido para Mardoqueo. Miren, Amán, acuérdense que Amán hasta hizo como que él tenía ya todo presto y dispuesto donde le iba a quitar la cabeza a Mardoqueo, ¿verdad? Porque acuérdense que Mardoqueo no se quería, no quería arrodillarse ante él y pues lo vio como con enojo, ¿verdad? O sea, le tenía tirria a Mardoqueo. Entonces, pues ahí fue donde muere. Y es ahí donde me pongo a pensar, porque el diablo eso es lo que hace, ¿verdad? O sea, el diablo te da la grandeza, o sea, te les da grandeza a la gente y hace que toda la gente los adore, que toda la gente haga algo bueno por ellos, pero de ahí los deja. O sea, cuando de verdad lo necesitan, pues él se da la media vuelta y sigue su camino, ¿verdad? O sea, Así es. nunca los respalda y es algo que yo lo veo con muchos cantantes ahora, ¿verdad? O sea, el bendito, el horrible ese del Bad Bunny, que de verdad a mí no me cae bien el pobre hombre, de verdad. O sea, ese hombre, la gente, las mujeres lo andan adorando, lo andan ahí venerando al hombre y de verdad, o sea, la vez pasada que hubo el problema eso de que le tiró el teléfono a una muchacha y todo, nunca lo respaldó. O sea, el hombre le dijeron de todo y hay muchos también que no lo quieren, ¿verdad? O sea, pero, y nadie le hizo upas a él, o sea, nadie como dio la cara por él. Y yo me pongo a pensar, es ahí donde, o sea, miren a Faruco, o sea, Faruco, qué es lo que dijo con su testimonio? Yo me sentía vacío, o sea, a pesar de que tenía todo el dinero del mundo, a pesar de que tenía toda la fama, ese vacío que no llena nada,
así se sienten los artistas, ¿verdad? Y así se siente la gente que está en el mundo, vacía, sin algo que trata de buscar cómo llenar ese vacío y no lo encuentran, y porque no hay llenadera. Y es ahí donde Dios no, ¿verdad? Con Dios te sientes llena o sea, hasta yo digo, wow, o sea, lo que yo era antes de ir al mall cada semana y comprar y comprar y comprar ahora no necesito, simplemente necesito lo que tengo y si necesito otra cosa, pues una cosa y ya, o sea, y lo pienso dos veces si lo agarro o no lo agarro, ¿verdad? O sea, es porque ya tengo ese vacío lleno, ¿verdad? O sea, ya tengo ya no me hace falta nada, ¿verdad? O sea, tengo esa llenura que Dios da. Entonces, es algo que antes no tenía y es algo que la gente ahora no lo tiene, ¿verdad? Eso. Entonces dice, eh, en realidad estaba pidiéndole misericordia, el rey pensó otra cosa, de modo que antes de que Amán tuviera la oportunidad de explicarlo, es llevado al mismo patíbulo que había construido para Mardoqueo. Así Amán obtiene la cuerda de Mardoqueo. Mardoqueo consigue el trabajo de Amán. Miren cómo es Dios de lindo, ¿verdad? O sea, Dios no nos deja en vergüenza, ¿verdad? Esther tiene una buena noche de sueño y los judíos viven para ver otro día. Y nosotros obtenemos un dramático recordatorio de lo que sucede cuando nos acercamos a nuestro rey. Nunca nos los abandonó. Esther logró salvar a su pueblo por su disposición a acercarse con sus peticiones a Asuero, el rey de reyes. Cuando Jesús vino a la tierra, reveló lo que sucede cuando nosotros también estamos dispuestos a acudir a Dios, el verdadero Rey de Reyes, con nuestras peticiones. Los evangelios están llenos de historias de personas de todas las clases sociales y estilos de vida que estuvieron dispuestas a ir a Jesús y hablarle de sus necesidades, y Jesús nunca los rechazó. Uno de estos individuos que se acercó audazmente a Jesús con un pedido fue un hombre llamado Jairo. Era el líder de la sinagoga local, lo que le convertía a la persona más importante de la comunidad. En muchos sentidos, era el líder religioso principal, el profesor de más alto rango, el alcalde y el ciudadano más conocido, todo en uno. Jairo lo tenía todo: seguridad laboral, una bienvenida garantizada en la cafetería, un plan de pensiones, golf todos los jueves y un viaje anual con todos los gastos pagados a la convención nacional. ¿Alguien podría pedir más? Jairo sí. Él tenía que pedir más. De hecho, estuvo dispuesto a cambiar todo el paquete de gratificaciones y privilegios por una sola garantía: que su hija viviera. Así que buscó una audiencia con el Rey de Reyes, y cuando lo encontró, cayó a sus pies y le dijo una y otra vez: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jairo no negocia ni inventa excusas. Simplemente se acerca al Rey de Reyes y suplica misericordia. ¿Y cómo responde Jesús? Le tiende el cetro de oro del cielo. Deja lo que está haciendo y va con Jairo a su casa. En el camino les avisan que la hija ha muerto. Aquí es donde la historia se transforma. Jesús pasa de ser un acompañante a ser el líder. Ya en la casa, ordena a todos los llorones que salgan de la habitación. Los toma los toma por el cuello y el cinturón y los manda a lamentarse a otra parte. Entonces el Señor de la vida toma la mano de la niña y le dice que se ponga de pie. La niña se levanta y comienza a caminar. Jairo está asombrado, la gente está admirada, y nosotros recibimos una lección sobre la autoridad de Cristo y aprendemos que cuando nos acercamos con valentía al trono de la gracia de Dios,
podemos estar seguros de que el Rey de Reyes nos escuchará y satisfacerá nuestras necesidades. ¿Alguien puede leer Marcos 21 al 24? Por favor. Marcos 5, 21 al 24. ¿Cómo lo leo yo? Oh, 21, 24. Repíteme, 21, Marco. 5, 21 al 24. Ok, dice. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ok, del 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea, ahí continúa la... Gracias. Dice, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando Jairo se le acerca? ¿Qué revela esto sobre la disposición de Cristo a ayudar siempre a la gente? Amén. Me dio risa la narrativa antes, cuando dice que sacó a los lloricones, o sea, los que estaban llorando. Eso no sale ahí, ¿no? Es que me gusta cómo predica. Y Marcos 5, 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permite, ¿al 30 y qué? Al 43. Todo el... Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta el 40, ok. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Ya viste que sí lo sacó. Sí, y estaban llorando. Claro, ella fue más expresiva, ¿no? Sí. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen los emisarios a Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Yo creo que la duda, ¿verdad? El hecho de que te pongan de, ay, pero ya no molestes ya pasó, ya Sí. como que ya se murió, ya ahí quédate, ¿verdad? O en muchas, fíjate que esta no es la única
oportunidad donde ellos hacen que no molesten al maestro. Cuando los niños, no sé si es cuando Nicodemo, no, ¿cómo es que, cómo es que se llamaba? Bartimeo, ¿me entiendes? O sea, yo me imagino que sería por tema de multitud, ¿me entiendes? Por tema de multitud. Al hombre por la ventanita de arriba. Eso. Ahora, fíjate que ahí hace 2 milagros. Va hacia la casa de Jairo Y y sí, cura a la mujer esta que le toca el manto. Entonces, de una u otra manera, sí, esa es la enseñanza. Él, como cuando le dice a Pedro ya el último día, quien no vive para servir, no vive, no sirve para vivir, ¿me entiendes? O sea, él ha venido a servir y no escatima el momento para hacer el servicio. Y creo que de eso debemos y aprender mucho. hasta la fecha, o sea, Dios no nos deja, ¿verdad? Y Él sabe, ¿verdad? Él sabe nuestras peticiones y Él escucha nuestras peticiones. Dice Mati, qué lindo Jairo se llamaba mi papá. Ah. Jairo, qué lindo. Dice, hay muchas verdades que podemos describir en la historia de Esther. Al igual que ella, hemos sido arrancados del anonimato para recibir un lugar en el palacio. Como ella se nos ha dado vestiduras reales. Ella estaba vestida de tela, nosotros estamos vestidos de rectitud. Y al igual que Esther, tenemos el privilegio de hacer nuestra petición al Rey de Reyes. Eso es lo que hizo mi hija Sara hace muchos años cuando se embarcó en la urgente necesidad de hacerme cambiar de opinión sobre el escritorio. ¿Se acuerdan de la historia del escritorio, verdad? De la hija. Eh, en cada esquina de la tienda donde nos encontrábamos me rogaba que llevara a casa el escritorio ese mismo día. Y aunque su pedido no fue tan dramático como el de Esther, cambió los planes de su papá. Por cierto, la parábola viva de Sara y su escritorio no se detuvo en la tienda. En el camino a casa se dio cuenta de que mi escritorio todavía estaba en la tienda. Supongo que no pediste, ¿verdad, papá? No tienen porque no piden. Santiago 4:2. Cuando descargamos su escritorio, me invitó a bautizarlo dibujando una imagen. Yo hice una que decía, el escritorio de Sara. El suyo decía, amo a mi papá. Ah, La adoración es la respuesta correcta a una oración contestada. Amén. Mi parte favorita de la historia es lo que sucedió el siguiente día. Compartí esta historia en mi sermón dominical. Una pareja de nuestra iglesia se ofreció para pintarlo. Cuando lo devolvieron un par de días después estaba cubierto de ángeles. Y eso me recordó que cuando oramos para que el reino de Dios venga, llega. Todas las huestes del cielo se apresuran a ayudarnos. Wow, qué lindo. Verdades para recordar. Cuando nos acercamos al trono de Dios con nuestras peticiones, podemos hacerlo con la confianza de que Él nos escucha y no nos abandona. La invitación de Dios para que nos unamos a Él en su trabajo es una oportunidad para verlo haciendo grandes cosas en este mundo y al mismo tiempo presenciar la derrota del mal. Mediante nuestra fe en Dios, él no solo contesta nuestras oraciones, sino que también nos bendice más allá de nuestras mejores expectativas. A ver, quiero hacer la oración. Oración para hoy. Padre, gracias por tu misericordioso favor y por tu leal amor que nunca nos deja. Hoy oramos para que tu amor leal defina todo lo que somos y todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor y Dios,
Gracias por las oportunidades que nos das cada día para acompañarte en este mundo y hacer realidad tus propósitos. Gracias porque mediante Cristo Jesús podemos acercarnos a tu trono con toda confianza para presentarte nuestras peticiones. Hoy te pedimos que afines nuestros oídos para escuchar tu voz y responder con fe. Señor Jesús, gracias por ser no solo el Rey de Reyes y Creador del universo, sino también nuestro amoroso Padre Celestial. Hoy te pedimos que nos ayudes a confiar en ti como un Padre que no solo quiere lo mejor para sus hijos. Gracias porque siempre podemos ir a ti con nuestras peticiones, porque siempre nos escuchas y nos respondes. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Dice el versículo para memorizar, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Bonito, bonito, me gustó. Estuvo lindo. Qué bonita, ¿verdad? Y es una, ¿verdad? La historia de Esther es linda, ¿verdad? O sea, es de mucha fe y mucha Ujú, confianza en Dios, ¿verdad? Porque ujú. eso de saber que él podía, pues, podía recibir la muerte, ¿verdad? La pena de muerte, pero saber que Dios no la iba a dejar, ¿verdad? Que si Dios se lo estaba pidiendo, si Dios la había puesto ahí, era con algo, ¿verdad? Y imagínense que tener esa fe, ¿verdad? Esa fe de saber que pues Dios está ahí para ti, ¿verdad? A ver, Ani. No, yo quería agregar que también esta historia nos enseña a tener paciencia, a ser prudentes, porque fíjense que ella no se fue a las primeras, mira que él nos quiere matar a todos, no, ella hizo toda una estrategia bien pensada, me imagino yo, cómo iba a Así es. llegarle al rey. O sea, eso de verdad a mí me enseña eso, que uno no puede responder frente a las situaciones sin pensarlas, sin estarse quieta, quizás recibir esa señal de papá Dios, pues. Porque de verdad que fue paciente, o sea, vamos a esperar, vamos al otro día a hacer la fiesta, vamos a invitar a estos dos, o sea, ella lo hizo muy bien, sí. Me parece que también era muy inteligente. Bueno, Sí. como las mujeres somos, pues así como dicen los hombres que son, hay unas que lo hacen para mal y hay otras que lo hacen para bien. Entonces sí, pero me gustó mucho, Pero a mí somos me muy gustó mucho el libro de emocionales. Esther. Somos muy emocionales y creo que Claro. eso es una de las grandes enseñanzas. Total, Ujú. Mire, en la espera de la prueba, ¿qué es donde más el enemigo actúa? En nuestra desesperanza. total. Y eso La yo lo he duda. aprendido de una manera, bueno, ok, está bien, no hay problema, Chucky, pues, ok. Total. O sea, se lo digo porque, por ejemplo, me pasaba que cada vez que peleaba con mi hijo acá, llamaba al otro. Voy a pedirle, así llorando, le voy a pedir a Claudia el boleto, papito. Y él me dice, pídaselo, pues. Hijo, pero no hablaste con Claudia. Claro que no, mami, cálmese. Usted no se da cuenta que usted salió de Venezuela emocionalmente, ahora quiere salir emocionalmente y va a venir para acá emocionalmente. Y en estos días le dije, no voy a llorar. Me dijo, es que me tiene extrañado que no está llorando. Entonces, eso que dice Ani es cierto, pues, ¿me entiendes? Ah, Hay una confianza en el que se clama, ¿me entiendes? De quien se espera. Obviamente, yo me imagino que ella tendría temor porque se las estaba jugando, pero eso es como cuando tú dices, bueno, yo voy caminando por allí porque yo sé que el que me respalda es Dios, pero si te pasa algo igual,
tu confianza estaba en él, pero era lo que él había dispuesto, pero tú no temiste en confiar en él, Total. Y muchas ¿cierto? veces, como ustedes dicen, ¿verdad? Hacemos las cosas arrebatadamente o que por enojo o por como nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después nos arrepentimos, después llega el, ay, no hubiera dicho esto. O sea, entonces es ahí donde hay que tener sabiduría y no hacer las cosas guiadas por emociones, ¿verdad? O sea, tanto yo creo como dice Ani, ¿verdad? Paciente ella fue, Sí. pero muy inteligente también, ¿verdad? Muy Ujú. sabia en cómo llegar a eso, ¿verdad? Estamos viendo también igual que fue Abigail, ¿verdad? Eh, era muy sabia acuérdense que no era ay, sí, porque estoy enojada o lo que sea, voy a decir, o porque ya ella sabía que ella era la reina prácticamente, ¿verdad? O sea, ella tenía poder, pero en ningún momento ella dijo, ay, porque yo soy, no me va a pasar nada, ¿no? Sino que ella humildemente llegó, ¿verdad? Con un corazón humilde y con una actitud humilde, ¿verdad? De ahí sí que como que, I'm sorry, ¿verdad? Con la banderita blanca, ¿verdad? O sea, no fue de que, ay, me estás diciendo que me van a matar, ¿verdad? O sea, mira este que me va a matar, o sea, sino como dice Annie, fue muy cautelosa y muy sabia, ¿verdad? En cómo tomó el toro por los cuernos, ¿verdad? Amén. Pero sí, yo creo que pues son lecciones, ¿verdad? Que uno tiene que aprender de estas mujeres de la Biblia, pero en cómo guiarnos, en cómo caminar y yo creo que lo más difícil es morir a la carne, ¿verdad? Muchas veces somos guiadas porque, ay, cómo me siento o cómo me hiciste sentir o qué me dijiste y es ahí donde nos equivocamos, ¿verdad? Porque actuamos en base a nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces es Sí, bonito, y solemos ser muy impulsivas, nosotros solemos ser, total. eh, y las mujeres tenemos que de verdad aprender de esas cosas. Yo Sí. no sé yo no me recuerdo cómo era el nombre de esta doctora. Esto era en el taller que nos, nos hizo Karen al principio, cuando estuvimos con, con Janet. No, no sé si tú estuviste, No me que, ¿Cuál cuál? ¿qué dijo Mati? no. ¿Era las letras de inglés de Marina Ward? No, ¿no? Sí, las mujeres estas de Sí, la que ya pero había, estuvo ahora entonces, ella, hubo hace un poco, caso no, ya. de esta mujer, una mujer va al hospital toda desesperada con una emergencia de su hija y ella ve que la única doctora que sale muy tranquila, vuelve y regresa, va otra vez y regresa, pero ella dice que la veía tan tranquila que ella desesperó porque ella decía, mi hijo se va a morir, ¿me entiendes? Y resulta que la mujer acababa de hacer una cirugía corazón. La doctora, sí. Entonces ella dice que, o sea, ¿cómo podemos actuar ante circunstancias? De lo que ella reflejaba era, nada, esta doctora entra para aquí, entra para allá y no quiere atender. Entonces ella decía que después se dio cuenta que su caso no era realmente de la emergencia, que cómo estaría, porque ahí no estaba la mamá no me acuerdo si era niño o niño, pero qué bien que existe una doctora con ese control así, ¿me entiendes? Porque a mí me llegó a pasar igual. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, con Carlito,
él sufría mucho de las amígdalas y sufría mucho de fiebre. Y yo siempre lo estaba llevando con fiebre. Y un día llamó a su papá y el papá tranquilino, feliciano, así decimos en Venezuela. Y cuando yo toda desesperada, que si taxi, que si esto, que si lo otro, porque de verdad Carlitos estaba súper caliente, tenía casi 42. Y cuando yo llego al hospital que veo a 3 niños con asma, las madres desesperadas. No, 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 no. O sea, me di cuenta que bueno, tienes que vivir. Cuando vivimos lo nuestro, creemos que lo nuestro es lo peor. Ah, Porque no tenemos sabido. Obviamente tú no quieres que tu bebé le pase algo, pero es cuando vemos ese espejo, ¿me entiendes? De lo que estamos viendo, de lo que somos, porque muchas veces vemos desesperanza en otras personas, pero nos estamos reflejando en nosotros mismos. total. Y es ahí donde también tienes que abrir los ojos, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que lo que estoy pasando es fuerte, pero de verdad, si te das cuenta, hay gente que la Está está pasando pasando peor. peor. O sea, Eso. yo veía ayer a mi hijo y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ayúdalo, Dios mío, guíalo. Y de verdad, o sea, como que me da cosa porque obviamente pues no está, ¿verdad? Yo creo que eh, estoy segura que sí le hace falta la casa, ¿verdad? Pero no sé, hay algo de orgullo, hay algo que no lo deja, ¿verdad? Y, y yo decía, bueno, pues por lo menos gracias a Dios tiene vida, gracias a Dios está sano. Pues otra cosa sería que estuviera enfermo, que tuviera algo feo, que estuviera en drogas. Entonces dices tú, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, Dios mío, gracias. Y pues nada más me queda orar por él, ¿verdad? Orar y orar y pedirle a Dios que lo proteja, ¿verdad? Por ahí sí que ponerle protección desde su entrada y su salida. Y yo sé que Dios está con él, ¿verdad? Yo sé que Dios no lo abandona, pero nada más me queda orar, ¿verdad? O sea, orar Sí. y orar y orar y orar y seguir orando porque es lo único que nos da esa paz, ¿verdad? Y yo creo que, como tú dices, pues se ven cosas peores, ¿verdad? O sea, y mujeres que están pasando con hijos drogadictos, o sea, con hijos que tienen mucha adicción, muchos problemas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que no es el caso, ¿verdad? Entonces, sí, hay como que en medio del problema tenemos que darnos cuenta de verdad que en realidad estamos bendecidos, ¿verdad? O sea, hay Amén. muchas madres también que pierden a sus hijos, o sea, que yo creo que eso es Eso. un dolor muy fuerte, ¿verdad? Muy grande. Entonces, pues sí, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios y pues seguir orando. Sin duda alguna es un proceso que nos lo está enseñando a To- los dos. A esa edad se es muy rebelde. Yo me recuerdo de mí. Yo también me fui de la casa, pues obviamente rebelde. Yo creí que me estaba ganando el Oscar, eh, pero sí, sí, posteriormente este, los valoré mucho más a mis viejos, ¿me entiendes? No crecí, digamos que tan temprano, porque de igual manera fui cometiendo patrones de conducta igual, pero por ejemplo, sí, me di cuenta de que esto de ser papá y mamá no es fácil, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, mami siempre fue mujer de hogar, por lo menos comenzaba una iniciativa de trabajar, pero no duraba mucho, éramos 5, somos 5. Pero hay cosas en las que yo por lo menos les digo a mis hermanas y yo no sé, mi mamá era múltiple, múltiple. O sea, mi mami no le gusta planchar,
pero igual planchaba, lavaba, baños. O sea, nosotros vivimos durante 9 años en una vecindad, muchísimos cuartos, habían 5 baños. Mami lavaba los baños para que sus hijos no se sentaran en un lugar no higiénico donde se sentaba todo el mundo. Y hoy en día, o sea, por lo menos ella a veces le dice a mis hermanas, Carlita no me dejaba cocinar, pero es que yo no tenía argumento para que añoro su comida, obviamente. El Día de las Madres me hizo llorar muchísimo porque ella me hizo ver lo que para ella es ser buena hija. Pero yo tuve muchas etapas de mala convivencia con mamá, ¿me entiendes? Muchísimas. Tengo muchísimos años siendo la buena hija. Ahora se la llevan el cargo otra, pero eh, pienso que los procesos son esos y tu hijo va a valorarte. Quizás ahorita no de un todo, quizás ese orgullo, porque yo también fui muy orgullosa desde el punto de vista de que no me hacen falta. No, no se los decía porque creo que se los hice ver desde un momento, los extraño. Yo soy mucho de decir las cosas, ¿no? Si te quiero, si te extraño, pero mami no, pero mami me pidió perdón cuando yo regresé a la casa. Sin embargo, papi no. Papi duró como 6 meses y yo llegaba y se guardaba en el cuarto porque él decía, ah, mi hija se fue. ¿Me entiende? La que esto, la que lo... Y eso a mí me quebrantaba. Entonces, aunque yo estaba siendo procesada, él no. ¿Me entiende? Y hoy en día nosotros somos padres diferentes. Podemos ver esas cosas para romper todo eso que nos lleva a también nosotros no hacerlo. Fíjense, yo les he contado el proceso que vivo acá, pues un gesto que para alguien puede ser normal de hacerlo de cariño, pues de pronto a mi hijo le parece, oh, estás exagerando, pero es porque se vive dentro de hogares donde obtienes todas las cosas, pero no hay el gesto del amor, el gesto del amor. Entonces, quizás como madre, porque nosotras con los varones somos como que identificados de otra manera cuando él tenga su esposa, cuando tenga su pareja, cuando él va a empezar a valorarte a ti, ¿me entienden? Más, pues no con esto, de pronto no es que no lo haga, sino que es su manera de ser también, pues. Pero ¿cómo le tumbamos esa imagen? Nosotros mostrándole lo contrario. Y ahora sí que se tiene que fortalecer tu diálogo con él porque él está en una etapa en la que puede elegir cualquier chica Ujú. y cambiar su vida, pues cambiar la manera en que queremos que ellos lleven una vida, porque obviamente estando fuera de las convicciones de lo que nos pide Dios como unión, entonces ahí es donde dice, bueno, está cometiendo mis mismos errores. Sí, sí es que puede pasar así, pues ojalá y no, y ahí donde ya tú sabes que está tu fortaleza, pues en la oración. Y que si no sucede como tú clamas a Dios, de igual manera está bien porque también necesita pasar por otro proceso Amén. Amén. para madurar. ¿Me entiendes? Total. Amén. Amén. Bueno, yo sí les dejo ¿Alguien pregunta? Bueno, gracias por estar. también. Ani, ¿cómo te has sentido? Estar. Ay, bien, gracias a Dios. Me he Amén. sentido bien, sí, pero bueno, los resultados de los exámenes no son tan favorables, pero ¿El igual que te yo me hiciste sentí. hoy? No, no, el de hoy fui a hacerme la vista, para verme la vista. Eso sí salí bien, gracias a Dios. Me cambiaron la fórmula de los lentes y ya, pero normal, eso sí está bien. Este, no, la tiroides, el tratamiento que estaba haciendo, pues me descontrola la tiroides
y se me disparó la TSH. Yo no tengo tiroides, entonces pues el medicamento, bueno, me mandaron al endocrino y el endocrino tengo la cita es el 14 de julio. Entonces yo digo, bueno, menos mal que me siento bien. Uf, Amén. Sí, porque no es para sentirme bien, pero gloria a Dios que yo digo que Él nos sostiene. Él nos sostiene amén, y de verdad que sí, me siento bien. De verdad, yo estoy como si no tuviese nada, de verdad. amén. Pero bueno, sí, estoy pendiente, tengo una cita con un médico, ay, no sé ni cómo lo llaman, pero lo conseguí por Instagram y, y chévere, tengo la cita el 29. Estoy bien ansiosa de lo que me puedan, el protocolo que voy a seguir, porque pues es alternativo al medicamento, al oncológico, al tratamiento oncológico, pero es con, bueno, la alimentación, que es la base de todo, con adaptógenos, y otras cosas más que la dieta cetogénica, todas esas cosas. Entonces, bueno, estoy ansiosa ya que me llegue el protocolo para seguirlo al pie de la letra, porque de verdad que los testimonios son increíbles, increíbles. Entonces, bueno, sí, Dios mediante comienzo eso y bueno, y el tratamiento oncológico, el doctor me lo va a cambiar, pero vamos a esperar el resultado de un MRI que me mandó a hacer en el cerebro. Y bueno, esperando eso ya cambia la cosa. Vamos a ver entonces qué otro tratamiento. Lo bueno en mi caso es que siempre me han dicho que hay infinidad de tratamientos. Entonces, la cuestión es esa, es dar con el que verdaderamente da resultados, pues. Pero Amén. mientras tanto, gracias a Dios, de verdad que yo me siento bien. Estoy trabajando full time y estoy bien, o sea, de verdad que, ay, de verdad que me siento feliz de sentirme bien, Amén. porque pese a lo que digan los médicos y los exámenes, yo estoy bien, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo también les dejo. Gracias, Odra, Bueno, por todo. gracias a ustedes por Gracias, Mati. Gracias, Ani. Gracias, Asi. Gracias por estar, chicas. un abrazo pues siempre estás en nuestras oraciones, Anique. Amén. Ay, Eso gracias, sí. gracias, amén, amén. Vas a ver. Eso sí, es cierto. Cuídense. Que tengan buenas noches. Bueno, igual tú, bye bye. Ay, Cuídense. bendiciones. Un abrazo a todas. Gracias. Bye. Ahí luego me cuentas, otra, del tema de lo que de eso están hablando, de lo de Jairo, me llamó la atención. Eso lo busco por Esther, ¿no? No, la vida de Jairo está en Marcos 6, Después del me gusta. 21 al 43. Ah, ok, gracias. Sí, que era un hombre realmente de fe. Mm, Y que Hombre, ahí sí que como estábamos hablando, ¿verdad? Lo tenía todo y pues no podía hacer nada, ¿verdad? O sea, ahí sí que el dinero no puede comprar la bien. vida. mira, Mm, la pandemia creo Yo, que fue la prueba más grande. Una de las cosas que me hace afianzarme de mi hijo en estos días, mamá, yo no aguanto, lo tuyo tú eres tragedia, porque yo le dije, ¿y tú crees?